Buenas noches a todos. Obviamente, ya saben, la hora depende del momento en que lo estás viendo tú. No somos, ¿cómo se llama? Una mecánica televisiva en la que compartimos más o menos el uso horario o siquiera sabemos el uso horario de la transmisión. No tenemos eso. Lo que tenemos es la posibilidad de hacer el ridículo en el buen sentido de la palabra. Ah, en este momento las cosas están demasiado bien en lo que es la Bolsa de Valores de Nueva York. Por si acaso, nos daremos fecha 8 de agosto del 2023. Esa es nuestra fecha, ¿no? Estamos en 8 de agosto. La semana pasada hubo unos temblores en la Bolsa de Valores que han desaparecido por completo el día de hoy, ¿no? O sea, mejor dicho, el día de ayer. El día lunes desaparecieron los temores de la semana pasada. La semana pasada hubo unos problemas, ahora no hay problema. Eh, en Europa, en España, están en vacaciones de verano y los números de España son fabulosos. En otras palabras, la gente está en los hoteles, la gente está en la playa, la gente está visitando donde en todas partes el turismo se ha disparado, está fabuloso, todo está fabuloso. En España en este momento, ¿no? Los trabajos estacionales y por si acaso en Estados Unidos más o menos lo mismo, más o menos. Pero si la gente está en España, si la gente está en todo el Mediterráneo festejando, eso quiere decir que toda Europa está festejando, ¿no? Todo el norte europeo está yendo de vacaciones a Grecia, a Croacia, a, a, a Turquía, a Italia, ¿no? Y sobre todo a España, que deben ser bastante competitivos los precios, ¿no? Y como tienen turismo de escala, se podría decir, entonces pueden dar la bienvenida a más y más y más. Entonces, en este momento, agosto del 2023, todo está una maravilla. Y ahí y en medio de eso, todas esas buenas noticias y todo lo demás, estamos gente como yo, que dice que todo está mal y que ya se rompió y que, bueno, y que la última oportunidad que vamos a tener nosotros como conjunto, como colectivo humano, la última oportunidad para enfrentar los problemas económicos que nos rodean, se vienen ahora. O sea, ahora tienes que reconocer el problema, decir que está mal y, y, y asimilar, ¿no? Y comenzar a recorrer un camino distinto, ¿no? En otras palabras, todo está una maravilla por ahí y nosotros insistimos en que hay muchísimos problemas subyacentes, que los números subyacentes ya son brutales. Ya está muy fea la cosa. En otras palabras, con los datos tal cual están ahora, los mismos datos los estamos leyendo de una forma completamente distinta. Entonces, ay, se me ha metido algo en la boca, bueno, ni modo. Entonces, como yo dije ya, creo que haberlo mencionado varias veces, este es el mejor momento para discriminar, para separar teorías, ¿no? En otras palabras, ¿están las cosas mal o están las cosas bien? Así de fácil es. En otras palabras, no van a cambiar las cosas radicalmente en el futuro. En otras palabras, si las cosas están mal, las cosas están mal ahora. No van a estar mal porque algo va a suceder en el futuro, en los próximos días, en las 48 horas siguientes. No, hay unos problemas estructurales o no los hay. Todas las ideas, todas las teorías que simple y llanamente están dispuestas a negar lo que es los problemas estructurales, entonces todas esas teorías están mal. Y nosotros, los alarmistas, que hacemos el ridículo cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien y nosotros decimos que las cosas están mal,
nosotros tenemos la razón, nosotros y nuestras teorías son las correctas. No, en otras palabras, este es el mejor momento para discriminar, para separar una de las otras. Lastimosamente, son pocos los que eligen, son pocos los que eligen reconocer los problemas que tenemos bueno, y enfrentar esa cuestión. Una vez más, yo soy bastante, ya saben, yo soy optimista por lo que he visto, ¿no? Me doy cuenta de que esa es mi naturaleza. Eh, yo creo que antes de fin de año vamos a tener absolutamente a todos los conversos, ¿no? Y por si acaso, hablemos, ya mencioné esto en algún video anterior, el número que se requiere es que menos el 10% del 1%. En otras palabras, el 10% del 1%, o sea, el 0,01%, ¿es eso? 10% del 1. No importa. Ya, ya saben cuál es la idea. En otras palabras, un número bastante bajo de personas. Menos de 1 en 100. Menos de 1 en 100. Menos de 1 en 100 sería, digamos, a ver, creo que 1 en 1000. Bueno, no nos perdonen, no voy a hacer los números correctos, pero cachan la idea de que se requiere un número muy pequeño de gente, un número muy pequeño de gente para que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque el 99,9% de las personas simplemente hace lo que ese pequeño número de personas les dice que hagan. Entonces, solamente hay un montón de personas en muchísimas partes, en muchísimos medios, bueno, sobre todo en YouTube, pero acá, allá, que tienen una postura que está observando, que está criticando, que están, digamos, negándose con la cabeza, que están llamando la atención sobre el monstruoso déficit, sobre la monstruosa deuda estadounidense y otras más, ¿no? Entonces, todas esas personas van a probar estar correctas y todos ellos tienen un público limitado, ¿no? Pero no importa si son 1000, no importa si son 100 o lo que fuere. Entonces hay otras más personas, ¿no? Que se unen al grupo que tenía la razón en el momento en el que se señalaba algo, que se señalaba un problema y que por lo tanto las personas que señalaban el problema eran las que tenían la razón en vez de las personas que simplemente lo ignoraban. ¿Y cuántos minutos va? Bueno, van unos cuantos minutos. Damas y caballeros, lo que yo que deseaba hacer el día de hoy, y lo vamos a hacer rápidamente, es revisitar el experimento de Calhoun, John B. Calhoun. Por si acaso, ¿cuál es este? Es el universo 25, la utopía de los ratones. Vayamos rápidamente a darle revisitarlo porque yo hice otros videos al respecto y la razón por la cual deseaba hacer esto, pensaba hacer esto, tiene que ver con lo que pasó en Francia, ¿no? No sé, supongo que han visto las noticias de los acontecimientos en Francia. Ah, un segundito, voy a buscar John B. Calhoun, Calhoun. Sí, John B. Calhoun. Ya, ya, ok. Se hizo famoso, ya. Mejor dicho, sí, está muy famoso. El video que hice sobre la utopía de los ratones es el video más visto del canal. Por si acaso, no por razones intrínsecas al canal, sino porque alguien que hace unos videos que lo ven millones y millones de personas hizo un video sobre el tema y entonces la gente curiosa vino a ver ese video. Por si acaso estamos hablando de 15,000 vistas comparado con, digamos, lo usual que es, bueno, promedio debe estar a unos 50 ahora. Gracias a ustedes.
Bueno, damas y caballeros, en Francia hubo unos disturbios. A ver, vamos a ver rápidamente. Francia, ya, France. Entonces, Riots 2023. Eh, Hubo unos problemas en Francia bastante. Miren las fotografías nomás que nos aparecen. Recorrieron muchas partes del país estas protestas. Los policías dijeron una cosa muy, muy correcta cuando dijeron, ha llegado la hora de pelear contra esta plaga, dijeron algo, ¿no? Esta mala gente. Por si acaso utilizaron un insulto, pero no me acuerdo el insulto, no me acuerdo los insultos. Si no los utilizaría, si es que se pudiesen hacerlo, porque eran ¿cómo se dice? Unos insultos descriptivos de plaga, o sea, como una plaga, ¿verdad? ¿Y por qué se da ¿cómo se llama? Estos disturbios se dan, supuestamente el detonante es, ¿cómo se llama? De que a un tonto lo detienen y el policía le está diciendo, por favor, tú, no, muéstrame tú, ¿qué le estaría pidiendo, no? Pero estamos hablando de que se lo ha detenido, o sea, él está en auto, el policía le apunta, se lo ha detenido y se le está pidiendo alguna información. Y el otro, no sé si está sobre un auto robado ya de entrada o lo que fuere, pero el otro, el muchacho, en vez de reaccionar poniendo, ya saben, las manos, ¿no? Las manos donde las puede ver el policía, lo que hace es simple y llanamente arrancar y por lo tanto el policía solo por acto reflejo ya le dispara y todo lo demás. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que el muchacho es Nagel, se llama Nagel, es hijo de inmigrantes argelinos, y por lo tanto, entonces se dice, racismo y no sé qué otras cosas que no tienen la menor justificación posible, porque la situación es sumamente clara. En otras palabras, al policía se le podría hacer alguna cosa, sí, se le debería hacer alguna cosa habría que ver a qué me refiero. La situación es de que está ahí agarrando un maleante. Ese muchacho que tenga 17 años o todo lo demás era un ladrón usual de cosas, alguien que genera problema. En otras palabras, ese es el tipo de persona que es. Si tú eres policía, ¿qué tipo de acción vas a tener con ese tipo de persona? En otras palabras, o sea, piensen literalmente con todo el corazón. En otras palabras, ¿cómo puedo yo ayudar? Pero también piensen con que se tiene que hacer algo, ¿no? En otras palabras, con toda la gentileza y amabilidad del mundo, pero también con toda la necesidad de operativizar esa gentileza. No hay ningún problema con eso. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que se hacen un montón de disturbios en todo Francia, ¿no? ¿Y qué es lo que la gente quiere hacer? La gente quiere romper cosas y lo han dicho en videos y todo lo demás. En otras palabras, no es nada positivo. Y por si acaso, al policía, ¿qué le podrías hacer? Y yo, bueno, creo que lo podría, digamos, poner un mes en cierto tipo de entrenamiento, cierto tipo de práctica, por ejemplo, práctica de tiro, ¿no? Práctica de tiro, práctica de situaciones tensas, ese tipo de cosas. No haría más. Ni siquiera es por lo que yo he visto, en otras palabras, ¿no? Por lo que yo he visto, por lo que yo sé, digamos, no da para hacer algo más porque no hay algo más que se pueda hacer. Estábamos hablando de que el chango arrancó el auto. O sea, bueno, ya. Ah, y bueno, y si te dicen de que no tienes que hacer nada en ese tipo de casos, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, entonces no haces nada y dejas que haya más descontrol y todo lo demás. Podría ser una opción, pero muy, muy poco productiva lo que se está haciendo en Estados Unidos y vean cómo les va. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que tienes un montón de disturbios, gente quemando cosas y todo lo demás. Pero no solamente lo tienes donde pasó, sino en todo Francia. Bueno, obviamente no en todo Francia. Vamos a ver. Un segundito. Un mapa, vamos a buscar.
En todos estos sitios, ¿no? Señalados principalmente en puntos, ¿no? Entonces, hay hartas protestas. Aquí está. Aquí está donde hubo problemas. ¿Y dónde están estas ciudades y todo lo demás? ¿Cuál es el punto en común que tienen estos lugares? Presencia de inmigrantes, ¿no? Presencia de inmigrantes e hijos de inmigrantes, ¿no? En otras palabras, ahí hay un problema. Hay un problema. ¿Y cuál es el gran problema? El problema tiene que ver con que hay todos esos disturbios y no existe ninguna razón para hacer ese disturbio en sí. A qué me refiero? En otras palabras, la gente quema esto. ¿Y qué ganas tú quemando esto? ¿Qué ganas tú asaltando un tal lugar, rompiendo esto, saqueando esto? O sea, ¿qué ganas tú? Y tú puedes ver que ahí lo que hay es obviamente bronca, ¿no? ¿Y por qué va a haber bronca? ¿Por qué va a haber bronca? O sea, fuera de broma, ¿por qué va a haber bronca? Porque tú eres pobre. Bueno, trabaja, ¿no? Se supone que es un país rico, se supone que están en el primer mundo, se supone que hay un montón de gente que se muere literalmente por ir ahí, y tú estás ahí, entonces, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde están los terribles problemas que enfrentan. ¿Y por qué es eso? Porque a esa gente se le ha dicho durante demasiado tiempo que se merecen algo solo por existir. En otras palabras, tú eres pobre y eres pobre porque el sistema está trabajando, no te está dando a ti lo que tendría que darte. Y eso es enfermo. Eso es completamente enfermo. Pedirle a algo que te dé algo para que tú mejores, en vez de generar, digamos, la idea de que tienes que trabajar, ¿cómo se llama? Ser disciplinado con tu vida, adquiere dinero y luego vas a comprarte las cosas que quieres y todo lo demás. En otras palabras, o sea, algo racional, en otras palabras, una posibilidad, un norte. En cambio, si tú le dices a la gente, ellos no te dan a ti lo suficiente que deberías tener, entonces, ¿cómo no te vas a enojar? Cuando cualquier razón, ¿no? En otras palabras, mal. Semejante problema que se han metido. Semejante problema que se han metido. Vayamos rápidamente, entonces, con ese contexto, ¿no? Con ese contexto de algo que sucede en un país rico, de algo grave que sucede en un país rico, de algo que destruye tantas cosas. Por si acaso es un problema solamente por unos cuantos días, es un problema por no sé cuántos días, unos 10 días, no va a haber, obviamente se pierde muchísimo dinero, pero una vez más el país es rico, lo puede asimilar y todo lo demás. Y entonces eso nos trae a este experimento, a este experimento. Entonces aquí lo que están viendo son fotografías del experimento de John B. Calhoun perdón, apodado la utopía de los ratones. Apodado, ¿y cuál es el nombre concreto del experimento? El nombre concreto del experimento es Universo 25. Y por si acaso, si es Universo 25, ¿eso qué quiere decir? Que ya hubo 24 otros universos, ya sea en papel, en otras palabras, que estás diseñando ahí universo 22 o lo que fuere, eh, lo estás diseñando o lo has hecho, ¿no? Por ejemplo, él hizo el universo no sé qué, 3, universo 7. Aquí pueden ver, este es uno de los experimentos, uno de los universos que hizo, de un universo de ratones, ¿no? Aquí está otro. Ah, no, este es el grandote, este es el universo 25. Ah, no, mentira, creo que este es, bueno, se parece mucho al universo 25, podría ser el universo 25.
Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que John B. Calhoun, que es un etólogo, que es un estudioso de la comportamiento animal, en este caso de los ratones, no me acuerdo qué tipo de, bueno, ratones de Maryland, ¿no? Él los había estudiado en el ambiente, los había estudiado en ambientes especializados, en otras palabras, construyendo, ya saben, sus universos del 1 al 24, y consigue de pronto consigue un buen monto de dinero para hacer este universo 25. Y este es el universo 25, pueden ver de que es un cuadrado, y estas partes de aquí arriba tienen agua y se les mete comida, si no me equivoco, por unos tubos se les mete comida y se les puede meter comida eh, de una forma uniforme. Vamos a ver, de una manera uniforme, perdónenme. Aquí lo vemos a él al centro. Otro aspecto que también estaba muy cuidado, ah, era la limpieza del lugar, ¿no? En otras palabras, este lugar estaba sumamente limpio y se lo limpiaba, ¿no? Asumo que no se lo podía limpiar todo ¿cómo se dice? Habría que ver cuál era, digamos, la forma en que se lo limpiaba, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que había comida, había agua, y había limpieza, ¿no? Para que no los destruya a los ratones la mugre. Porque literalmente la mugre mata porque se pueden enfermar de algo. Por si acaso, aquí está John B. Calhoun, ¿no? Estas son fotos de John B. Calhoun. Eh, ya. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con, con París y todo lo demás? Lo que sucede es que John B. Calhoun eh, introduce en el universo 25, no me acuerdo cuántas parejas, digamos que sean 10 parejas, que sean 20 parejas de ratones muy saludables, escogidos específicamente para el experimento. Y, y además, el universo 25 tiene harto espacio, tiene espacio él sabe cómo necesitan los ratones sus madrigueras. Entonces, él sabe cuánto, o sea, por toda su experiencia de todos los universos previos y por su experiencia de haberlos observado a las ratitas en su propio ambiente, perdón, él sabe perfectamente cuánto espacio necesitan los ratoncitos para tener una madriguera cómoda. Entonces, todo este universo, todo este espacio, ya pueden ver, eh, puede albergar digamos, a 3.200, ¿no? 3.200 ratones. Eh, pero por si acaso, él no tiene, no es, que yo sepa, él no es optimista respecto a lo que va a pasar. Lo que va a pasar con Universo 25 eh, eh, se va a poner caótico. Y pueden ver de que todas estas partes están ordenadas simétricamente. ¿Para qué? Para que los ratoncitos, ¿no? En otras palabras, aquí tienen comida, aquí tienes agua, entonces tú puedes vivir acá, ¿no? Y otro ratoncito puede vivir en otra esquinita, y otro ratoncito puede vivir así, ¿no? Y todos los ratoncitos pueden ir viviendo y todo lo demás, y ver qué sucede cuando se llega a los 3.200. Pero no es eso lo que sucede, y de acuerdo con sus experimentos previos, lo que sucede es más bien un colapso conductual. Eso es lo que él llama behavioral sync. Ese es el aporte de sus experimentos, el permitir descubrir ese behavioral sync, ese colapso conductual, o como se traduzca bien, ¿no? No sé cómo lo habrán traducido los etólogos, bueno, ¿y a qué se refiere eso? Se refiere de que cuando tú tienes una población demasiado grande, lo que comienza a suceder es un comportamiento bizarro, ¿no? En otras palabras, un colapso conductual que se da de muchas maneras. No solo se da con violencia, damas y caballeros, sino también
con consecuencias de indiferencia. Vayamos parte por parte. En primer lugar, por X o Z razón, los ratones no se distribuyen de forma simétrica en el espacio destinado a ellos. En otras palabras, no es que se van 10 por acá, 10 por allá, 10 por acá. No, lo que sucede es que hay grandes aglomeraciones en puntos específicos, ¿no? En puntos específicos, así como estos mapas, como estos mapas en donde aquí vive más gente, aquí la densidad poblacional es más grande. Bueno, de la misma manera hay puntos específicos que simple y llanamente son más poblados que los demás. Y dentro de esos espacios sobrepoblados, tú tienes puntos, podríamos decir, más cómodos. Y los puntos más cómodos van a ser ocupados por las ratas que son por los machos alfa. Pero a diferencia de un espacio común y corriente, donde tú tienes a un macho alfa que impone su autoridad sobre un espacio, lo que tú tienes es a un macho alfa permanentemente cuestionado como macho alfa. En otras palabras, no tiene que pelear una vez el macho, sino tiene que pelear y pelear y pelear y pelear y pelear. Y entonces los machos, algunos machos alfa, se vuelven brutales, ¿no? Brutales y hay unas, ¿cómo se llama? Unos excesos de violencia, incluyendo, bueno, no solamente asesinatos, sino canibalismo, ¿no? En otras palabras, ahí tienes un macho alfa que se ha devorado aquello a lo que ha derrotado, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque le viene el desafío, el desafío, el desafío, el desafío. Y no solo eso. El macho alfa, ¿por qué es macho alfa? El macho alfa es para transmitir sus genes, en otras palabras, es el mejor cazador, el mejor esto, y ese mejor ese se va a reproducir y por lo tanto tiene a una hembra y está cuidando y ¿cómo se dice? Y cuidando de la hembra y todo lo demás. Y en este caso eso no se va todo por la ventana, ¿no? Entonces, tú tienes a las hembras demasiado solicitadas, tú tienes a las hembras que el macho alfa, digamos, en algunos casos pierde, digamos, pierde el cuidado de la hembra y por lo tanto hay muchísimos machos detrás de la hembra. La hembra tiene obviamente un montón de hijos, pero no los cuida. Tiene que haber un periodo ya saben, de amamantar, de cuidar a la cría, ¿no? En otras palabras, no hay eso. No hay eso, lo que hay es, en algunos casos es indiferencia, en otros casos es destrucción de las crías, por si acaso. Y aquí que viene lo de Francia, ¿quién es el chango el chango al que se le disparó el policía? En primer lugar, 17 años. En segundo lugar, hijo de madre sola. No, en otras palabras, un delincuente, joven delincuente que es delincuente ya a los 17 años, que no le permite pensar bien ni hacer bien las cosas. Ah, ¿Por qué? Bueno, porque no lo han criado bien, no lo han criado bien. Bueno, y entonces, bueno, en el universo de John B. Calhoun, en el universo 25, lo que tenemos es todo tipo de conducta bizarra, todo tipo de conducta bizarra, eh, un exceso de violencia en algunos casos y también un tipo de conducta que renuncia a la participación en la estructura ratona. Y por si acaso es una renuncia bastante rara, bastante extraña, porque es una renuncia al apareamiento y una renuncia a la pelea, ¿no? En otras palabras, yo no me peleo, pero
tampoco, digamos, tampoco aparecen. Hay eso, o sea, es algo bastante raro, ¿no? Sumamente extraño. Y entonces los ratoncitos que no participaban en la sociedad eran los únicos que estaban bonitos. Y entonces los llamaron los hermosos, ¿no? Los The Beautiful Ones de los ratoncitos. Y entonces cuando los estaban analizando y dice, "Oh, ¿por qué serán tan bonitos estos ratoncitos?" Y entonces dice, ajá, a diferencia de todos los otros ratones que están con heridas, que le falta esto, que le falta la cola, que le falta el ojo, que le falta esto, o sea, todos los demás sumidos en una conducta violenta, estos ratoncitos que se pueden mimar y se cuidan y se acicalan todo el tiempo, entonces están bien bonitos, ¿no? Respecto a los demás, porque no tienen otra actividad que hacer. Y entonces, lo que sucede con el universo es que colapsa. Aquí está las fases de colapso del asunto, ¿no? La fase A de introducción de los ratones, la fase B de la gran procreación de los ratones y la fase C, que es el colapso conductual de los ratones, ¿no? Y entonces el último nacido, bien, se da el día 600. Ah, y aquí está, ¿no? El colapso de la colonia del universo 25 se da cuando la colonia llega a unos 2000 más o menos, a unos 2000. En otras palabras, aquí tú tienes el máximo posible en 3200 y aquí ya revienta la cosa. Entonces, lo único que quedan es, los hermosos, y los hermosos no participan. No tienen hijos, no tienen un mundo violento, pero tampoco tienen mundo. Y entonces lo que queda es la muerte de todos los ratones por su tiempo de vida. Ya saben que viven 300, bueno, ya saben, viven un año y pico, digamos, no llegan a mucho más los ratones. Eh, entonces, al final del experimento, John B. Calhoun tiene en sus manos a unos, creo que le quedan seis, eh, y era una proporción machos-hembras, ¿no? En otras palabras, creo que eran 2 machos y 4 hembras, algo así, pero ¿cuál es el punto? Había mucho, digamos, mucho espacio para divertirse. Pero lo que hay es que no hay una conducta de interés, no hay una conducta de algo y por lo tanto hay una extinción total de la colonia del universo 25, extinción total, damas y caballeros. Por si acaso todo esto está escrito en su famoso artículo, el artículo está ya. El artículo está disponible en las redes, ya saben que obviamente está en inglés, pero lo pueden traducir, ya saben. Hay un kilo de programas que te permiten traducir PDFs o lo que tú requieras. John B. Calhoun en su artículo es concretamente muy pesimista, tiene un tono literalmente apocalíptico. ¿Por qué? Porque comienza con el apocalipsis. Y ahí se habla, ¿no? De todas las cosas negativas que suceden con los colapsos. Eh, y por si acaso es un colapso que se da absolutamente por cuestiones de sobrepoblación, damas y caballeros, sobrepoblación. No se da por falta de energía, perdón, no se da por falta de comida, que es energía, no se da por falta de agua, no se da por por cuestiones de higiene, que es, digamos, una plaga que se distribuye entre los ratones o algo por el estilo, ¿no? Entonces, y no se da por depredadores, ¿no? Entonces, todas esas variables han sido retiradas de Universo 25 precisamente para observar qué sucede
¿Qué sucede y en qué momento sucede cuando se adquiere una sobrepoblación? Una vez más, por la estructura ¿cómo se llama? Del asunto este, debió ser una patada tener que limpiar todo esto. Por si acaso, hay videos en la red sobre esto. Son muy interesantes, muy educativos. Yo diría que ninguno de los videos transmite todo lo que sucede en los muchos artículos que se publicaron sobre estas cuestiones de análisis de población de ratas de John B. Calhoun, que son bastante graves, pues, bastante graves. Y es por eso que yo creo que no, él no tenía no iniciaba ¿cómo se llama? No esperaba algo positivo, más bien se estaba preparando para esto, ¿no? Para ver, vamos a ver si pasa con Universo 25 lo que pasó con Universo 22 o algo así. Y sucedió. Por si acaso, obviamente tenía que haberle hecho algunos cambios muy interesantes a su Universo 25 y todo lo demás. Ok, damas y caballeros. ¿Y qué tiene que ver esto? Por si acaso, behavioral sync, esa es lo que la palabra, ¿no? Ah, ah, behavioral sync es la expresión de colapso conductual, ¿no? ¿Cómo puedes traducir behavioral sync, ¿no? Porque lo que tú estás viendo, o sea, lo que estaba viendo John B. Calhoun en su momento era un colapso de la conducta de estos ratones con cuestiones de sobrepoblación. Ya, nuestras sociedades son obviamente infinitamente más divertidas, mucho más interesantes que solamente esos espacios que tenían los ratoncitos. Pero, damas y caballeros, este tipo de protestas por nada, este tipo de salvajadas por absolutamente nada, porque, mira, si tú eres pobre, vas a ser pobre igual mañana. Sí, claro, o sea, tu problema es la pobreza. Entonces, si tu problema es, digamos, la pobreza, entonces, no sé, te unes a un partido político, comienzas a hacer cosas, activismo, que no tienen absolutamente nada que ver con esta violencia completamente innecesaria que ha sucedido, ¿no? ¿Y por qué ha sucedido? ¿Y dónde ha sucedido? En estos barrios pobladitos, no, en estos barrios pobladitos, tal vez sobrepobladitos. Damas y caballeros, están sucediendo muchísimas cosas. Podríamos hacer un comentario de todas las cosas que están sucediendo. No sé si vale la pena. Eh, lo que yo diría es, ¿te interesa? Tu mundo tiene muchísimos problemas. Los problemas que te rodean no son sencillos. Si ve alguno de los videos, ve los títulos, ve si alguno te llama la atención. Tenemos que aprender, compartir, conocer esta información. De lo contrario nos vamos a encontrar con que el macho alfa nos está comiendo y tú te preguntarás, en ese momento, no teníamos otras opciones, no teníamos otras posibilidades, que tenía que pasar esto. Por ejemplo, yo no entiendo todos los políticos franceses, cómo no se dan cuenta? Y ahí tiene que ver, ¿no? Que son demasiado ricos, que son demasiado ricos, ¿cómo no se van a poder a pensar en qué más se puede hacer? Hay tantas cosas que se pueden hacer, damas y caballeros, el trabajo dignifica. Incluso el trabajo mal pagado, el trabajo, o sea, en el trabajo que te están esclavizando, pero tú tienes la noción de que estás haciendo algo. Ese trabajo otorga muchísima dignidad. Bueno, por lo visto van a tener que descubrirlo de una forma bastante brutal. Nuestro mundo es interesante, nuestro mundo es sumamente complejo, están sucediendo cosas, tenemos que comprenderlo. Aquí hay muchísimos videos
Este es un buen momento para discriminar y esperemos que discriminemos bien o hay bastantes feas perspectivas por delante. Por si acaso no, yo soy muy optimista y las cosas caen este año y las cosas caen para que la gente despierte. Y creo que queda algo de margen de maniobra. Ahora, si las cosas caen de aquí a unos 3 años, en vez de ahora, por si acaso no hay posibilidad matemática que nos permita eso. Pero ¿y si le encuentran? Ahí sí se va a poner feo. ¿Por qué? Porque quedamos mal. Los que tenemos la razón quedamos mal. Y ya saben que el 99,9% de las personas simple y llanamente están ahí como observadores de lo que pasa, no comentando cuando lo que sucede en Francia y dicen, racismo, racismo, cuando no tiene nada que ver con eso, si es bronca, si es bronca por condición social. Bueno, damas y caballeros, como siempre, muchísimas gracias por su atención y gracias por mantener el canal vivo. Gracias, hasta la próxima, pronto.